Después de que su madre murió, le di todo a mi hija, mi tiempo, mis ahorros, incluso mi jubilación. Cuando me sentí enfermo, le pregunté si podía mudarme con ella por un tiempo. Ella dijo, no soy enfermera, papá. Arréglatelas. Así que lo hice. Me recuperé en silencio, reconstruí mi vida y nunca volví a hablarle. Un año después, ella me necesitó. Lo que ocurrió entonces fue bastante inesperado. Después del funeral, la casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía como un mausoleo, silenciosa, estancada, llena de cosas que me recordaban a Margaret. Sus zapatos seguían junto a la puerta, como si fuera a volver del supermercado en cualquier momento. Su perfume todavía flotaba en el cojín que siempre abrazaba mientras veía la televisión. No podía tocar nada de eso. No todavía. Nuestra hija, Lacey, había volado desde Los Ángeles para el servicio fúnebre, con gafas oscuras y un vestido demasiado brillante que, según ella, a su madre le habría encantado. Tal vez tenía razón. Margaret siempre admiró los colores atrevidos, pero aún así, había algo en la presencia entera de Lacey que se sentía como una actuación. Lloró, claro, pero eran esas lágrimas que se secan en cuanto alguien más empieza a hablar. Dio un discurso en el velorio, demasiado erguida, hablando demasiado alto, sonriendo a través del dolor como si estuviera sobre un escenario. Y así, apenas 2 días después del entierro, ya estaba de vuelta en un avión. «Estarás bien, papá», dijo, dándome un beso rápido en la mejilla, como una conocida educada. «Llámame si necesitas algo». No necesitaba algo, sino algo que no se pudiera meter en una caja ni transferir por el banco. Necesitaba tiempo, necesitaba consuelo, necesitaba no estar solo en esa casa que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, risa a risa. Pero el duelo es una carga solitaria, y nadie, ni siquiera tu propio hijo, está obligado a acompañarte en él. Aún así, esperé unos días, pensando que tal vez Lacey llamaría para saber cómo estaba. No lo hizo. No se lo reproché. Al principio, no. Estaba ocupada dirigiendo su empresa emergente, una boutique en línea que vendía telas teñidas a mano o artículos de decoración minimalista. Nunca lo entendí del todo. Yo la había ayudado a empezar, invirtiendo la mayor parte de mi jubilación en su fondo de lanzamiento porque ella creía en ello con tanta pasión. «Papá, esto va a cambiar mi vida», me dijo una mañana mientras tomábamos café. Sus ojos brillaban con ese mismo fuego que tenía su madre cuando diseñaba arreglos florales. Y así dije que sí, transfiriendo $50,000 sin dudar. Margaret temía que fuera demasiado, pero yo le respondí, «Es nuestra única hija. Si no invertimos nosotros en su futuro, ¿quién lo hará?» Cuando Margaret murió, pensé que Lacey se apoyaría en mí, del mismo modo que yo intentaba apoyarme en ella. Pero la gente sufre a su manera, a veces de forma egoísta. Tal vez no tenía espacio para mi dolor mientras se ahogaba en el suyo. O quizá, y este pensamiento era más frío, uno que apenas me permitía visitar. Hacía tiempo que ya había pasado página con nosotros. Después de todo, solo éramos la pequeña familia tranquila que había dejado atrás en Oregón mientras construía una vida más brillante en la ciudad. Aún así, la llamaba cada domingo, como un reloj. A veces contestaba, otras veces solo enviaba un mensaje. «No puedo hablar. Día loco». Yo respondía, «No hay problema», aunque me preocupaba todo el tiempo. Me preocupaba estar perdiéndola, mensaje no leído tras mensaje no leído. En los meses siguientes, llené mis días con tareas, arreglando cosas en la casa que ni siquiera necesitaban arreglo, solo para mantenerme ocupado. El silencio era la peor parte, comidas en silencio, televisión encendida sin que nadie la mirara, el silencio de un teléfono que no sonaba. Los amigos venían y se iban, dejando cazuelas, ofreciendo invitaciones tibias que rara vez aceptaba. No estaba listo para socializar, no estaba listo para hacer nada. Solo extrañaba a mi esposa, extrañaba su risa, su manera suave de saber cuándo necesitaba una mano en la espalda, o una mirada silenciosa. Extrañaba cómo siempre sabía lo que Lacey realmente quería decir cuando era evasiva o dramática. Margaret tenía un sexto sentido respecto a nuestra hija. Solía decir, «Tiene demasiado de mí para ser simple». Y era verdad. Lacey siempre había sido un torbellino, brillante, ambiciosa, pero emocionalmente esquiva. 3 meses después del funeral, recibí un pequeño cheque de una póliza de seguro de vida que Margaret había contratado sin decirme. No era mucho, pero bastaba para pagar el resto de la hipoteca y tal vez viajar un poco.
algo que siempre habíamos planeado y nunca hicimos. Pensé en llamar a Lacey para contárselo, quizá incluso ofrecerme a visitarla, pero no lo hice. Una parte de mí temía que dijera que no, o peor aún, que dijera que sí, solo si le convenía. Me prometí esperar a que ella me llamara primero, a que dijera, «Hola papá, ¿cómo lo llevas?». Pero esa llamada nunca llegó. En cambio, la seguí en Instagram desde una cuenta falsa. Me dije que era solo para mantenerme al tanto, para sentirme conectado de alguna forma. Publicaba fotos de tostadas de aguacate y eventos de influencers, con pies de foto como construyendo un imperio, y agradecida siempre. No había fotos mías, ni menciones de su madre. Era como si nos hubieran borrado del guión de su vida, personajes que ya no servían a la narrativa. Eso dolió más de lo que esperaba. Le había dado todo, mi tiempo, mi dinero, mi energía emocional, y aún así, solo era un fantasma en el borde de su encuadre. Una noche, sentado en el viejo sillón de Margaret, con una copa de su vino favorito, miré la foto de nuestra boda en la repisa. Hablé en voz alta, como si ella pudiera oírme. «No sé qué hice mal, Margie», dije con la voz quebrada. «La criamos con amor. Le dimos todo». La habitación permaneció en silencio. Por supuesto, el vino no respondió, pero algo cambió dentro de mí esa noche. Una comprensión lenta y amarga de que tal vez darlo todo había sido el error. Que quizás amar sin límites enseña a otros que los límites no existen. Y así, hice un voto silencioso. No por rencor, sino por preservarme. No volvería a perseguir a nadie. No volvería a mendigar migajas de afecto de la misma persona a la que ayudé a construir. Desde ese día empecé a alejarme, no con rabia, sino con la clase de gracia que Margaret habría admirado. Podé los setos, vacié su armario, doné los zapatos junto a la puerta. Me quedé con un solo par, sus zuecos de jardinería, como recordatorio de dónde empezamos, y quizá de dónde debía empezar yo otra vez. Solo, pero no roto. Esperando, sí, pero ya sin esperanza. Comenzó con una tos. Nada dramático, solo un cosquilleo seco y persistente que no desaparecía. Pensé que era polvo o tal vez alergia, algo menor. Pero luego llegó el cansancio. No solo el sueño, sino un agotamiento que se instaló en mis huesos, que hacía que subir las escaleras se sintiera como escalar una montaña. No se lo conté a nadie, sobre todo porque no había nadie a quien contárselo. No había sabido de Lacey en semanas. La última vez que respondió a mi mensaje fue para preguntarme si todavía tenía los documentos del préstamo comercial que había cofirmado por ella hacía 3 años. Le dije que los buscaría y nunca respondió. No insistí. Ese se había convertido en nuestro ritmo. Yo extendiendo la mano y ella reconociéndolo de vez en cuando, como si tachara una tarea de su lista. Así que cuando me encontré sin aliento al caminar del salón a la cocina, supe que algo andaba mal. Pero esperé. Me dije que se pasaría, que solo me estaba haciendo viejo. Para cuando terminé en urgencias, ya tenía neumonía en ambos pulmones. La enfermera me miró como si fuera un idiota cuando le dije que lo había estado posponiendo. ¿Vive solo?, preguntó mientras tomaba mis signos vitales. Asentí. No dijo nada más, pero el juicio flotaba en el aire como humo. Me dejaron ingresado una noche, luego otra, y pronto se convirtió en una estancia de varios días con 4 antibióticos y oxígeno. El doctor, un hombre amable pero cansado, que parecía apenas mayor que Lacey, me dijo que si hubiera esperado una semana más, quizá no lo habría contado. Eso me asustó. No con el miedo dramático a la muerte, sino con ese miedo silencioso y punzante que te hace sentir completamente reemplazable. Pensé en llamar a Lacey, pero dudé. ¿Respondería siquiera? Finalmente lo hice. Esperé hasta el 3er día, después de que una enfermera me preguntara si había alguien a quien pudiera avisar. Me sentí avergonzado al darme cuenta de que el único número que aún recordaba de memoria era el de mi hija. Cuando contestó, sonaba distraída. «Hola, papá, ¿qué pasa? ¿Puedo llamarte después?», preguntó con la voz algo amortiguada, probablemente conduciendo o haciendo varias cosas a la vez. Me aclaré la garganta. «Estoy en el hospital, neumonía. Me van a dejar aquí unos días más. Me preguntaba si, cuando me den el alta, podría quedarme contigo un tiempo, solo hasta que recupere fuerzas». Hubo una pausa, una larga. Pude oír su respiración. Escuché el zumbido del motor de fondo. Luego se rió suavemente, incómoda. «Ay, papá. Quiero decir, no soy enfermera».
Tengo tantas cosas encima ahora mismo. Ni siquiera sabría cómo ayudarte. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier diagnóstico. No respondí de inmediato. Necesitaba un momento para procesar lo que acababa de decir. No necesito que seas enfermera, Lacey. Solo necesito un lugar para descansar un par de semanas, dije intentando mantener la voz firme. Suspiró. No es un buen momento. Las cosas están una locura con el negocio. Tal vez pueda ayudarte a encontrar a alguien de asistencia domiciliaria. Te enviaré algunos enlaces. Y eso fue todo. La llamada terminó con una promesa de enviarme recursos, que nunca cumplió, y un vago, espero que te mejores pronto. Me quedé allí, solo, en esa habitación beige del hospital, mirando la vía intravenosa que pitaba cada pocos segundos, y comprendí algo que debería haber aceptado meses atrás. No era una prioridad en su vida, ni siquiera en una emergencia, ni siquiera al borde de algo grave. Lo peor no fue el rechazo, sino darme cuenta de que ella ni siquiera creía que fuera algo importante, que mi enfermedad era solo otra molestia en su vida perfectamente curada. Cuando me dieron el alta, volví a casa en taxi. El conductor, un hombre callado de unos 30 años, se ofreció a ayudarme a llegar hasta la puerta, y le di las gracias con lágrimas que intenté ocultar. Mi casa estaba fría. El tipo de frío que no viene del clima, sino de saber que nadie te espera. Entré, dejé mi bolso junto al sofá, y me senté despacio, como un viejo el doble de mi edad. Recuerdo haberme susurrado, estás solo ahora, acostúmbrate. Y lo hice. Lenta, dolorosamente, me adapté. Pedía los víveres en línea. Aprendí a tomar mis medicamentos a tiempo. Programé recordatorios para mis ejercicios de respiración. Me convertí en mi propio cuidador, no porque quisiera, sino porque debía hacerlo. El silencio que siguió era distinto al que quedó tras la muerte de Margaret. Aquel era el silencio del duelo. Este era el silencio de la claridad. El que llega después de una traición, cuando tus ojos por fin se acostumbran a una verdad que llevabas tiempo negándote a ver. Dejé de llamar. Dejé de escribir. No la bloqueé. No borré su número. No escribí cartas llenas de rabia. Simplemente lo solté todo, como quien deja en el suelo una carga que ha llevado demasiado tiempo. Mi vecina Carla, la que me trajo sopa en mis peores días, notó el cambio en mí. «Estás distinto», dijo una tarde mientras nos sentábamos en el porche. «Más ligero, de alguna manera». Sonreí. No porque me sintiera feliz, sino porque tenía razón. Finalmente había dejado de cargar con el peso de las expectativas. Una noche, pocas semanas después de comenzar mi recuperación, me encontré revisando viejos álbumes de fotos. La risa de Margaret congelada en una foto en la playa. Las coletas desordenadas de Lacey en una excursión de 3er grado. Nuestros viajes familiares, cumpleaños, graduaciones. Todo estaba allí. El registro de una vida que pensé haber construido, ¿verdad? Pero las fotos dejaron de decir la verdad más o menos cuando Lacey se mudó lejos. Las sonrisas se hicieron más finas, las distancias más grandes. No había visto las señales de advertencia. Convencido de que el amor podía tapar las grietas, seguí mirando las fotos hasta que la vista se me nubló, no por las lágrimas, sino por la determinación. Decidí entonces que no volvería a perseguirla, que no seguiría ofreciéndole partes de mí a alguien que no tenía nada que devolver. Margaret lo habría entendido. Ella siempre decía que había que dejar que la gente te mostrara quién era y creerles la primera vez. Ignoré lo que Lacey me mostró una y otra vez, que en su mundo no había espacio para mí, a menos que le fuera útil. Y yo ya había terminado de ser útil. No necesitaba cortarla con ira ni con dramatismo, solo dejarla ir, suavemente, pero por completo, como la última hoja de otoño cayendo de un árbol cansado. Empecé a reconstruirme en silencio. Día tras día, la fuerza regresaba a mi cuerpo, y la paz se instalaba en mi hogar. Volví a cocinar, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Arreglé el grifo que goteaba en la cocina. Incluso me uní a un club de lectura del vecindario, donde conocí gente que aún recordaba cómo preguntar «¿Cómo estás?» y escuchar de verdad la respuesta. La vida se volvió más simple, más pequeña, y de alguna manera más mía que nunca. Y durante todo ese tiempo, no supe nada de Lacey. Ni una llamada de cumpleaños, ni un mensaje, nada. Aún así, no busqué contactarla, porque finalmente entendí algo que ojalá hubiera comprendido antes. A veces, lo más amable que puedes hacer por ti mismo es dejar de golpear una puerta que ya está cerrada. La parte más difícil no fue la enfermedad.
No fue la falta de aire, ni las articulaciones doloridas, ni las noches en las que me quedaba despierto contando los latidos de mi corazón, preguntándome si se detendrían. No, lo más duro fue despertar cada mañana y recordar que estaba sanando por nadie más que por mí mismo. Cuando Margaret estaba viva, incluso las victorias más pequeñas se sentían compartidas. Si arreglaba la cerca o finalmente organizaba el garaje, ella decía, «Mírate, señor productivo», con una sonrisa orgullosa y un beso en la mejilla. Su aprobación hacía todo más cálido. Pero ahora, el silencio después de cada logro se sentía estéril. Recuerdo la primera mañana en que preparé un desayuno completo, huevos revueltos, tostadas y café recién hecho. Me senté a la mesa y miré la silla vacía frente a mí. Debería haber sentido progreso, pero en cambio sentí un recordatorio. Nadie venía a compartir el café. Nadie iba a preguntar cómo me sentía, o si las pesadillas habían vuelto. Sanar en soledad no era valentía, era simplemente lo que debía hacerse. Tuve mi recuperación en privado, no por despecho ni orgullo, sino porque ya no confiaba en que a nadie le importara. Suena triste, lo sé, pero fue liberador de una manera extraña. Dejé de mirar el teléfono cada hora. Dejé de ensayar posibles conversaciones con Lacey en mi cabeza, imaginando qué diría si llamara a disculparse. La verdad era que ya no quería su disculpa. No más. Lo que quería, lo que necesitaba, era paz. Así que la construí. Empecé a caminar por la cuadra temprano en la mañana, antes de que el sol secara el rocío. Saludaba a los vecinos, observaba qué casas cambiaban las plantas del porche y escuchaba cómo el mundo despertaba. Mis pulmones se fortalecían con cada respiración y con cada paso me sentía más como yo mismo. Quienquiera que fuera ahora, no un esposo, no un padre activo, solo un hombre reclamando su lugar en el mundo. Carla, mi vecina de 2 puertas más abajo, se convirtió en un apoyo inesperado. También era viuda, desde hacía 10 años, y tenía una lengua afilada equilibrada con un corazón suave. Me trajo muffins caseros un domingo, sin que se lo pidiera, y cuando le di las gracias, me despidió con la mano. Parecías alguien que necesitaba recordar a qué huele la canela recién horneada, dijo, y me reí por primera vez en semanas. Nuestra amistad creció en esos espacios donde el dolor no necesitaba explicación. A veces se sentaba conmigo en el porche, tomando té y señalando aves como una ornitóloga aficionada. Otras veces pasaban días sin hablar, y eso también estaba bien. Nunca preguntó por Lacey. Yo nunca la mencioné. Había un acuerdo tácito. Algunos nombres no merecen resonar en los espacios de sanación. 3 meses después de mi recuperación, finalmente fui al pueblo y almorcé en nuestro viejo restaurante favorito. Margaret y yo íbamos todos los jueves. La camarera, una mujer mayor llamada Patty, que nos conocía desde hacía años, se sorprendió al verme entrar solo. «Qué gusto verte, Han», dijo colocando un menú frente a mí con una mano amable. «Ha pasado demasiado tiempo». Sonreí y asentí, pero el pecho se me apretó al sentarme en la cabina. Todo seguía igual. Los asientos de vinilo rojo, el suelo a cuadros, el murmullo del viejo tocadiscos al fondo. Y sin embargo, todo había cambiado. Pedí el sándwich de queso a la parrilla con sopa de tomate que solía pedir Margaret. Comí despacio, con intención, saboreando cada bocado como si pudiera conectarme con ella de alguna forma. No fue así, claro, pero me hizo sentir en tierra. Dejé una buena propina y le prometí a Patty que volvería pronto. Y lo hice. La rutina se convirtió en mi salvación. Caminatas matutinas, un poco de jardinería, un libro nuevo cada semana, y comidas simples. Incluso compré un rompecabezas, un paisaje de 1000 piezas de la costa de Oregón, y lo extendí sobre la mesa del comedor. Trabajaba en él un poco cada noche, copa de vino en mano, dejando que el silencio me envolviera en lugar de alejarme. Empecé a llevar un diario, algo que Margaret solía hacer religiosamente. En él no escribía sobre Lacey. Escribía sobre el olor del pino después de la lluvia, el calor del sol a través de la ventana de la cocina. El día que Carla me convenció para probar tai chi en el parque con un grupo de jubilados, y tropecé con mi propio pie cayendo sobre el césped, riéndome como un tonto. Pequeñas cosas, pero mías. Cada entrada era un ladrillo en la nueva base que estaba construyendo, una que no dependía de la aprobación de nadie más. A medida que se acercaba el invierno, tomé una decisión. Limpié el ático. Durante años había sido un desorden de cajas viejas, muebles rotos y recuerdos olvidados. Entre el polvo y las telarañas, encontré las obras de arte de la infancia de Lacey. Pinturas con los dedos, figuritas de arcilla torcidas.
Una tarjeta del Día de la Madre que hizo en segundo grado. Me senté en el suelo más de una hora revisándolas, sonriendo, a veces con lágrimas en los ojos. Esa pequeña niña alguna vez me miró como si yo colgara la luna. Solía correr hacia mí cuando llegaba a casa del trabajo, con los brazos abiertos, gritando, «¡Papá!», como si yo fuera la mejor parte de su mundo. ¿Qué pasó con esa niña? ¿Dónde había ido? No lo sabía, y quizá nunca lo sabría, pero guardé todo cuidadosamente en una caja. La etiqueté y la dejé ordenadamente en una esquina. No estaba listo para tirarla, pero ya no necesitaba tenerla cerca. El día de Acción de Gracias vino y se fue sin noticias de Lacey. Asé una pequeña pechuga de pavo, preparé la receta de relleno de Margaret y puse la mesa para uno. No fue triste, fue pacífico. Encendí una vela por Margaret y brindé por su memoria. Incluso serví una segunda copa de vino y la dejé al otro lado de la mesa solo por tradición. Después de la cena, puse uno de sus discos de jazz favoritos y me senté en la sala, dejando que la música llenara los espacios vacíos. Pensé en llamar a Lacey solo para saludarla, pero el impulso se desvaneció. Sabía que si marcaba su número, solo me recordaría el silencio que seguía, y había aprendido, dolorosamente y con intención, a dejar de perseguir ecos. Cuando llegó el año nuevo, me sentía diferente. Más fuerte, sin duda, pero también más centrado. Mi vida era más pequeña que antes, sí, pero era real. Ya no había fingimientos. Ya no daba desde un pozo que hacía tiempo se había secado. Me miré al espejo y vi a un hombre que había sobrevivido a más que una enfermedad. Había sobrevivido a la decepción, al abandono, a la lenta realización de que el amor, incluso el incondicional, nunca debería ser unilateral. No odiaba a Lacey. No le deseaba mal. Pero ya no guardaba espacio para su ausencia. Había llenado ese espacio con tierra y semillas, con libros y paseos, con los panecillos de Carla y la sopa de Patty. Había aprendido a respirar sin amargura. Y quizás ese era el verdadero milagro. No que me hubiera recuperado, sino que lo había hecho sin la persona que una vez creí que no podría vivir sin ella. Era una mañana de sábado cuando su nombre volvió a iluminar mi teléfono. Después de casi un año de silencio, sin llamada de cumpleaños, sin saludo navideño, ni siquiera un meme reenviado. Ahí estaba. Lacey, en letras mayúsculas en la pantalla, como si nunca hubiera desaparecido. Me quedé en medio de la cocina, con el café a medio servir y la tetera aún silbando detrás de mí. Mi primer instinto fue dejar que sonara, pero la curiosidad, o quizás ese viejo instinto de paternidad que nunca muere, me obligó a contestar. «Hola», dije con voz medida, no fría, pero distante de una manera que sabía que notaría. Hubo silencio al otro lado durante un instante demasiado largo. Luego llegó su voz, temblorosa, algo aguda, como solía ponerse cuando quería algo. «Hola, papá», dijo. «¿Cómo estás?». La pregunta sonaba ensayada, de esas que se lanzan antes de llegar al verdadero motivo de la llamada. No la respondí. «Me sorprende oírte», dije en su lugar, dejando que el silencio se asentara. Ella carraspeó. «Sí, lo sé. Debería haber llamado antes. Es que las cosas han estado locas. El trabajo... Bueno, ha sido difícil». Me apoyé en el mostrador, una mano apretando el borde con más fuerza de la necesaria. «¿Qué pasa, Lacey?», pregunté, aunque ya sabía que no era una llamada social. Podía oírlo en su voz. Esa manera calculada de empaquetar la angustia, urgente pero no histérica, vulnerable, pero aún disfrazada de competencia. «El negocio», dijo, y su voz se quebró un poco. «Se está desmoronando, papá. Los inversionistas se retiraron. Las ventas bajaron. Tuve que despedir a 2 empleados la semana pasada, y el alquiler lleva 3 meses atrasado. Pensé que podría darle la vuelta, pero...». Su voz se desvaneció, tragada por la estática y la vergüenza. No dije nada de inmediato. Dejé que las palabras colgaran entre nosotros, densas de implicación. Ella sollozó, probablemente esperando que interviniera, que la rescatara como siempre lo había hecho. Pero no lo hice. No esta vez. «Necesito ayuda», dijo finalmente. «Solo hasta que logre estabilizar todo otra vez. Sé que es mucho pedir, pero tú siempre creíste en mí, ¿verdad?». Esa última línea se sintió como un giro del cuchillo, usando el sentimiento como arma para suavizar el golpe de la exigencia. Caminé hasta la ventana y miré el jardín que había plantado durante el verano. Las caléndulas se habían marchitado,
pero el romero seguía fuerte, desafiante incluso. Pensé en los días que pasé cavando esos canteros, sudando y con dolor, pero haciéndolo de todos modos, porque había aprendido a sobrevivir solo. Porque había aprendido a no esperar que alguien viniera a salvarme. Sí, creí en ti, dije despacio, con cuidado. Por eso te di todo lo que tenía cuando lo pediste la primera vez. Lo sé, y te lo agradezco, se apresuró a decir. De verdad, no sabía que las cosas se pondrían tan mal. No esperaba... La interrumpí con suavidad. Lacey, cuando me enfermé el año pasado, te llamé. ¿Recuerdas lo que dijiste? Silencio otra vez. Casi podía oírla calculando cuánta honestidad podía permitirse. Dije que no podía ayudar, murmuró. No, la corregí. Dijiste, no soy enfermera, papá, arréglatelas. Las palabras resonaron entre nosotros ahora, más afiladas que antes. No las negó, solo suspiró. No lo dije en ese sentido. Estaba abrumada. Pensé que estarías bien. Reí, no con crueldad, sino con incredulidad. Ni siquiera te molestaste en verificar si lo estaba. Se escuchó un sollozo al otro lado. Me equivoqué. Lo sé ahora. Fui egoísta, pero estoy intentando arreglar las cosas. ¿Eso no cuenta para algo? Su voz se quebró, y por un instante sentí ese viejo impulso, el deseo de abrazarla, de protegerla, de arreglar el desastre como siempre hacía. Pero esa versión de mí ya no existía. Había quedado atrás en aquella fría habitación de hospital, descartada como un abrigo olvidado. No eres una mala persona, Lacey, dije con voz firme y pausada. Pero las acciones tienen consecuencias. Tú me enseñaste eso cuando me rechazaste. Ella empezó a decir algo, pero la interrumpí antes de que pudiera cambiar la narrativa. No soy un banco, dije sin rodeos. Arréglatelas. Pude sentir su estremecimiento a través del teléfono. Un segundo de silencio, luego otro. Finalmente habló. Vaya, dijo con voz tensa. No puedo creer que me lances eso en la cara. Sentí el calor subir por mi pecho. No por rabia, sino por los años de agotamiento acumulado por ser siempre el que cedía, el que suavizaba, el que hacía espacio. No te estoy lanzando nada, Lacey. Solo he terminado con la farsa de que esta relación solo avanza cuando tú necesitas algo. Hubo otra pausa. Luego la línea se cortó. No volvió a llamar. Ni ese día, ni esa semana. Pero las consecuencias no tardaron. En menos de 48 horas recibí una llamada de mi hermana, Ellen, que aún hablaba con Lacey de vez en cuando. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz llena de cautelosa preocupación. Lacey me llamó llorando. Dijo que la rechazaste cuando pidió ayuda. Le expliqué todo con calma, sin exagerar. Solo los hechos, la enfermedad, el rechazo, el silencio, la repentina reaparición. Ellen escuchó en silencio, luego suspiró. Lo entiendo, de verdad lo entiendo, dijo, pero sigue siendo tu hija. Asentí aunque no podía verme, y siempre seré su padre. Pero eso no significa que tenga que ser su salvavidas cada vez que tropieza. Los días que siguieron estuvieron llenos de sutiles efectos colaterales. Un amigo en común de la familia publicó algo vago en Facebook sobre la gente que olvida sus responsabilidades. Un primo me envió un mensaje preguntando si estaba bien, pero el tono sonaba cargado. Lo ignoré. La máquina del chisme había empezado a girar y no tenía ningún interés en corregir la versión de nadie. La gente cree lo que quiere creer. Que lo hagan. Yo sabía la verdad. Carla vino ese domingo con un pan de plátano y una botella de vino. Nos sentamos en el porche viendo cómo se juntaban las nubes. Escuché por Patty que tu chica ha estado hablando, dijo sin mirarme. Asentí. Lo ha hecho. Todos aman a un villano. Supongo que ahora me tocó serlo. Carla bebió un sorbo de vino. Mejor ser un villano con límites que un santo al que pisan. Sonreí. Esa era la cosa con Carla. Siempre sabía dónde estaba el moretón y cómo presionarlo justo lo suficiente para recordarte que estaba sanando. Esa noche me fui a la cama más liviano. No feliz, no reivindicado, pero claro. Había trazado una línea, no para castigar, sino para proteger. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí culpable por ello. El problema con los pueblos pequeños es que recuerdan. Recuerdan quién pidió prestada la cortadora de césped. ¿Quién llevó qué al festival del barrio en 2013? ¿Quién dejó las luces de Navidad encendidas hasta marzo? Y definitivamente, recuerdan el drama familiar.
No importa cuán digno seas, o cuán silenciosamente vivas. Una vez que alguien planta una historia, crece como hiedra. En menos de una semana después de la llamada de Lacey, noté la diferencia en cómo la gente me miraba. En el supermercado, Marlene, de la panadería, no me saludó con su sonrisa habitual. Solo asintió, sus ojos parpadeando, los labios apretados en una línea que hacía preguntas sin sonido. En la oficina de correos, el viejo Roy, que solía jugar a las cartas conmigo todos los martes, me dio una palmada en la espalda y dijo: «Ser padre es duro, ¿eh?», como si conociera toda la historia. El aire a mi alrededor había cambiado. Ya no era solo un hombre, era un personaje en el relato de alguien más, reinterpretado sin consentimiento. Todo culminó un jueves por la mañana en el restaurante. Había vuelto a mi ritual semanal. Patty siempre me reservaba mi mesa. Ya sabía que debía preparar el café en cuanto entrara, pero ese día, al cruzar la puerta, sentí el cambio antes de sentarme. Las conversaciones se detuvieron lo justo para que lo notara. Dos mujeres cerca de la ventana. No las conocía bien, pero las reconocía de eventos comunitarios. Se giraron una hacia la otra y susurraron un poco demasiado alto. Me deslicé en mi asiento, saqué el menú que no necesitaba y esperé. Patty trajo mi café y dudó antes de dejarlo. «Escuché que Lacey la ha estado pasando mal», dijo con cuidado, como alguien que camina entre vidrios rotos. «Parece que sí», respondí despacio. Ella me miró. Luego colocó el café suavemente sobre la mesa. «Siempre hiciste lo correcto por ella», dijo. No era exactamente aprobación, pero tampoco juicio, solo algo intermedio. Lo agradecí, pero no todos fueron tan amables. Al día siguiente, Ellen volvió a llamar, esta vez con más filo en la voz. «Se está hundiendo. Richard, ¿entiendes eso? Tiene vergüenza. Está en quiebra y cree que la odias». La dejé hablar, sin interrumpir. Cuando terminó, dije en voz baja: «No la odio. Solo dejé de permitir que me hiciera daño». No era la respuesta que quería. «Eres su padre», soltó. «No tienes derecho a rendirte con ella». Mi voz se mantuvo calmada, pero sentí el calor subir. «Ella se rindió conmigo el día que me dejó enfermo y solo. Ya perdoné eso, pero no voy a recompensarlo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, y luego Ellen dijo: «Antes eras más blando». Sonreí con amargura. Antes tenía esposa. Esa noche caminé por el vecindario, dejando que el aire frío de otoño me mordiera la cara. Los árboles estaban perdiendo sus hojas, el cielo pesado con la promesa de una nevada temprana. Pasé junto a una casa, donde unos niños jugaban en el jardín, chillando y persiguiéndose con una risa tan pura que me dolió el pecho. Me pregunté si esos padres sabían lo rápido que ese tipo de amor podía agriarse. ¿Cómo un día eres el centro del universo de tu hijo y al siguiente eres solo un nombre que mencionan cuando les conviene? Carla se unió a mí a mitad del paseo, caminando a mi lado sin decir palabra. Esa era nuestra amistad. No necesitaba explicaciones, solo el ritmo de los pasos en el pavimento y la verdad tácita de que a veces la presencia suena más fuerte que las palabras. Más tarde, mientras tomábamos sidra caliente en el porche, Carla rompió finalmente el silencio. «Ella me llamó», dijo. La miré lentamente. «¿Cuándo?» «Hace unos días». Preguntó si pensaba que estabas bien. Dijo que le preocupaba que te estuvieras aislando. Solté una risa seca, áspera. «Le preocupa mi aislamiento después de dejarme recuperarme solo de una neumonía». Carla se encogió de hombros. «La gente no siempre llama porque le importa. A veces llama porque quiere sentirse mejor por no haber cuidado». Esa me golpeó. Me quedé mirando la oscuridad, observando las polillas danzar alrededor de la luz del porche. «¿Qué le dijiste?», pregunté. Carla bebió un sorbo de sidra, sus ojos sin apartarse de los míos. «Le dije que estabas bien, sanando, y que si quería saber más debía llamarte ella misma». Por supuesto, no lo hizo, ni esa semana ni la siguiente, pero el pueblo seguía zumbando. Empecé a recibir invitaciones educadas a eventos a los que nunca me habían invitado antes: paneles comunitarios, eventos de recaudación de fondos, un brunch de jubilación para un hombre que apenas conocía. Se sentía como si todos quisieran evaluarme de cerca para ver si el villano en la historia de Lacey tenía cuernos o solo mala postura. Rechacé la mayoría, excepto la recaudación de fondos de la biblioteca.
Margaret habría ido, y sentí que se lo debía. En el evento, estaba junto a la mesa de bocadillos fingiendo interés en unos mini quiches cuando escuché a dos mujeres hablar abiertamente sobre mí. Él simplemente la cortó. Dijo una con los ojos muy abiertos. Después de todo lo que ha pasado, asintió la otra. Ya sabes cómo son los hombres, rencorosos y llenos de ego, sin flexibilidad. No las confronté. No dije una palabra. Simplemente me fui temprano y caminé a casa en la oscuridad. Las calles, húmedas por la lluvia reciente. Mi reflejo roto en los charcos. Pero algo se endureció en mí esa noche. No era ira, era resolución. Me di cuenta de que ya no intentaba explicarme. Que hablaran, que especularan. Las personas que importaban sabían la verdad. Carla lo sabía. Patty lo sabía. Y, lo más importante, yo lo sabía. Unos días después, recibí un mensaje de voz de Lacey. No había escuchado su voz desde el día en que dije, no. Hola, comenzó, su voz tensa, intentando sonar ligera. Sé que las cosas se pusieron tensas. Solo quería decir que lo siento, por no haber estado y por lo que dije. Te extraño. Hubo una pausa. Te extraño mucho, papá. Espero que podamos hablar pronto. Colgó sin dejar número de regreso. Sabía que aún lo tenía. Lo reproduje 2 veces. Luego lo borré. No por rencor, sino porque no quería cargarlo como algo frágil en el bolsillo. Si quería hablar, volvería a llamar. Si quería arreglarlo, no sería en un mensaje dejado justo antes de que venciera la renta. Unas semanas después, cayó la primera nieve, espesa y lenta, cubriéndolo todo en silencio. Me senté en el porche con una taza de café, mirando cómo cubría el jardín, la acera, el techo de enfrente. Carla pasó caminando, saludó con la mano y siguió su camino. El mundo seguía moviéndose, con o sin resolución, y finalmente había hecho las paces con eso. Que hablen, que se pregunten. Ya había terminado de explicar mis límites a personas que solo entendían el sacrificio cuando los beneficiaba. El teléfono permaneció en silencio esa noche, y por primera vez dormí profundamente. Las estaciones habían vuelto a cambiar antes de que me diera cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que pensé en Lacey con algo parecido a la nostalgia. El invierno se deslizó silenciosamente hacia la primavera, y el filo amargo de la escarcha que una vez vivió bajo mi piel comenzó a derretirse en algo más suave, pero no ingenuo. Todavía cargaba con el peso de lo que había pasado, pero ya no controlaba mis pasos. Los primeros brotes del cornejo en el jardín delantero se abrieron como si siempre hubieran sabido cuándo era seguro volver a florecer. Lo tomé como una señal. Había sobrevivido a 2 inviernos, uno exterior y otro interior, y seguía en pie. Solo, sí, pero más firme que nunca. El chisme se había desvanecido. Carla me lo contó una mañana mientras plantábamos unas hierbas en mi patio trasero. Ya se olvidaron del tema, dijo, pasándome una ramita de romero. El sobrino de alguien chocó su coche contra el cartel de la iglesia. Ese es el nuevo escándalo ahora. Ambos reímos, y se sintió real. No la risa educada que se usa para disimular el dolor, sino la que nace de saber que lo peor ya quedó atrás. Esa primavera decidí finalmente hacer el viaje del que Margaret y yo habíamos hablado durante años. Siempre decíamos que conduciríamos por la costa hasta Washington, que tomaríamos el ferry a las islas y pasaríamos unos días tranquilos junto al agua. Pero la vida se interpuso, luego su enfermedad, luego su ausencia. Ahora no había motivo para no ir. Empaqué ligero, tomé la camioneta y salí un lunes por la mañana con nada más que un mapa y una lista de canciones que Margaret solía tararear mientras doblaba la ropa. El viaje fue largo, pero no solitario. Me detuve a menudo en miradores, pequeños comedores, puestos de frutas al borde del camino, y hablé con la gente. Hablé de verdad. Le conté a una pareja sobre el jardín que estaba cultivando. Le dije a una barista en un pueblo costero adormecido que antes había sido maestro. Nadie preguntó por Lacey. Nadie sabía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin tener que explicar los asientos vacíos en mi vida. El segundo día del viaje me senté en un tramo silencioso de playa, envuelto en mi abrigo, mirando cómo la marea formaba suaves rizos de agua. Fue entonces cuando abrí la carta. Había llegado unos días antes de mi partida. La letra de Lacey en el sobre era apresurada, como si hubiera estado a punto de cambiar de idea en el último segundo. La llevé conmigo, pero no la había leído aún, no por evasión, sino porque quería hacerlo lejos de cualquier expectativa.
así que me senté en aquella playa fría, con el sol cayendo detrás de mí, y abrí el sobre con mano firme. La carta no era larga, pero tampoco corta. Era sobre todo emoción, recuerdos, arrepentimiento, una letanía de pude haber, y lo siento por no. Me contó cómo el negocio había fracasado por completo, cómo se mudó de su apartamento y vivía con una amiga, cómo no podía perdonarse por haberme rechazado cuando más la necesité. No pedía nada, ni dinero, ni siquiera perdón. Solo decía que esperaba que yo estuviera bien, que me extrañaba, que quizá algún día, si yo estaba dispuesto, podríamos hablar. No lloré. Eso me sorprendió. Simplemente me quedé sentado leyendo las palabras una y otra vez hasta que se convirtieron en sonidos en lugar de oraciones. Luego, doblé la carta con cuidado, la puse de nuevo en el sobre y la dejé a mi lado en la arena. La marea se acercaba, y por un momento consideré dejar que el agua se la llevara. Pero no lo hice. No porque me aferrara, sino porque no necesitaba ser arrastrada para perder su poder. La dejé en la camioneta, guardada en la guantera junto a los mapas y los viejos recibos de gasolina. Una parte de mi historia, pero no todo el libro. Cuando regresé a casa una semana después, la casa ya no se sentía tan vacía. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire fresco y preparé una tetera en lugar de café, el favorito de Margaret. Encendí una vela, no por tristeza, sino por costumbre, y me senté a la mesa, pensando no en lo que había perdido, sino en lo que había conservado, mi paz, mi claridad y los límites que me habían salvado de mí mismo. Unos días después, me encontré con Ellen en el mercado de agricultores. Se veía más vieja, más cansada que la última vez que la vi. Intercambiamos cortesías, rodeamos los temas profundos hasta que finalmente dijo: «¿Te escribió, verdad?» Asentí. Sí, lo hizo. Buscó mi rostro, tal vez esperando encontrar algo de ternura en él. ¿Vas a hablar con ella? Lo pensé, no solo por un momento, sino de verdad. Y luego dije: quizás algún día, pero solo si quiero. No porque alguien lo espere de mí. Elena asintió, con los ojos húmedos. Justo, dijo. Nos separamos sin decir más. Pasaron las semanas. El jardín floreció. Carla trajo un gato callejero que empezó a dormir en mi porche. Lo llamé Walter. La vida, con todos sus pequeños ritmos, siguió adelante. Y cada día me despertaba más seguro de que había tomado la decisión correcta. La carta de Lacey no cambió eso. Si acaso, confirmó lo que ya sabía, que podía amarla desde lejos, que podía desear su sanación sin reabrir mis propias heridas. A veces la gente dice que la familia lo es todo, que la sangre es más espesa que el agua, que siempre debes perdonar, siempre volver a tender la mano. Pero he aprendido que algunas verdades pesan más que esos viejos dichos. A veces el amor debe venir con límites. A veces los límites son el último regalo que puedes darte a ti mismo y a quienes han olvidado hasta dónde llegaste para acomodarlos. Y así vivo en silencio, en paz, con Romero junto a la ventana, libros apilados en la mesita de noche y Walter acurrucado junto a la puerta. Si Lacey vuelve a llamar, decidiré en ese momento si estoy listo, no por amargura, sino por cuidado hacia mí mismo, hacia la vida que reconstruí. No soy un enfermero, no soy un banco. Solo soy un hombre que finalmente recordó que el amor, para ser real, debe ser mutuo.